Las capas son el mecanismo que se utiliza para visualizar datasets geográficos en ArcMap, ArcGlobe y ArcSym. Cada capa hace referencia a un dataset y especifica cómo ese dataset se representa con símbolos y etiquetas de texto. Cuando se agrega una capa a un mapa, se especifica el dataset y se establecen las propiedades de etiquetado y símbolos de mapa. Cada mapa, globo o documento de escena en ArcGIS se ensambla al agregar una serie de capas. Las capas se visualizan en un orden particular, que aparece en la tabla de contenido del mapa. Las capas que se enumeran en la parte inferior aparecen primero, seguidas de las capas arriba de ellas. Los mapas en ArcGIS están formados por una serie de capas de mapa, y dibujadas en un orden particular. Una capa de mapa define cómo se simboliza y se etiqueta. Es decir, cómo se representa un dataset SIG en las vistas de mapa. Una capa representa los datos geográficos de ArcMap, como un determinado tema de datos. Algunos ejemplos de capas de mapa son arroyos, lagos, terrenos, carreteras, límites políticos, parcelas, huellas de edificios, líneas de utilidad, e imágenes ortofotográficas. Cada capa de mapa se utiliza para visualizar y trabajar con un dataset SIG específico. Una capa hace referencia a los datos almacenados en geodatabases, coberturas, imágenes, rasters, archivos CAD y demás, antes que al almacenamiento actual de datos geográficos. Por tanto, una capa siempre refleja la información más actualizada en su base de datos. Las capas no se dibujan en el mapa, a menos que también tengamos acceso a la fuente de datos en la que se basa la capa. Cuando creemos una nueva capa agregando un dataset, la capa se dibujará utilizando un conjunto predeterminado de propiedades de dibujo. Por lo tanto, uno de los primeros pasos será configurar la simbología de la capa y otras propiedades de visualización. Las capas son también la forma en la que se trabaja con datasets SIG en ArcGIS. Por ejemplo, las capas definen cómo las entidades se identifican e informan. Las capas se utilizan para editar datasets de geodatabase, y las capas se utilizan para definir cómo se trabaja con los atributos de entidad. Las capas se pueden guardar en un archivo en disco, como un archivo de capa. Una capa también se puede guardar con sus datos, como un paquete de capas. Al agregar un archivo de capa a otro mapa, se dibujará tal y como se había guardado. Podremos compartir las capas y paquetes de capas a través de la red, por Internet, o a través del correo electrónico. Las capas tienen un número de propiedades con las que podemos trabajar, y que también podemos establecer. Hagamos clic con el botón derecho del ratón en una capa en la tabla de contenido, y clic en Propiedades, para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de capa. El cuadro de diálogo Propiedades de capa es el lugar en el que se pueden establecer la simbología, las etiquetas, las reglas de dibujo, y otras opciones. Por ejemplo, podemos especificar que los arroyos se dibujen utilizando líneas azules, que las parcelas se dibujen en base a su código de uso de la tierra, que los parques se dibujen utilizando un relleno de patrón verde, y que se etiqueten con sus nombres, así como también que la elevación digital se represente como un relieve sombreado, etc. Además, se pueden establecer otras propiedades de capa. Por ejemplo, las escalas en las que será visible una capa. ¿Qué subconjuntos de entidades dibujar desde la fuente de datos? La ubicación del dataset de la capa, propiedades del atributo, uniones y relaciones para trabajar con información tabular. La tabla de contenido nos permite especificar qué capas se muestran en el mapa, activándolas y desactivándolas. Además, el orden de la lista de la capa en la tabla de contenido determina el orden de dibujo de las capas en el mapa. Las capas más altas en la tabla de contenido se dibujan encima de las que están por debajo. Para cambiar el orden de dibujo, hacemos clic en el botón de la tabla de contenido, lista por orden de dibujo. Clic en el nombre de una capa.
y sin soltarla, la arrastramos hacia arriba o hacia abajo, hasta situarla en una nueva posición de la tabla de contenido. Podemos trabajar con tablas de atributo, para los datasets referenciados por cada capa de mapa. Hagamos clic con el botón derecho del ratón en una capa en la tabla de contenido, y a continuación, en Abrir tabla de atributos. En la ventana Tabla, se pueden realizar consultas, hacer selecciones, colocar entidades en el mapa, etc. Ahora hagamos clic en el botón Opciones de tabla, para crear gráficos, informes, cambiar la fuente para la tabla, imprimir la tabla y realizar otras muchas operaciones. Cuando seleccionemos un elemento en una tabla o gráfico, también se selecciona la entidad en el mapa y viceversa. Bien. Cerremos estas ventanas y seleccionemos otra capa. Cuando trabajemos con una tabla de atributos de capa, en primer lugar podemos establecer diversas propiedades de visualización para las tablas. Para hacerlo, clic derecho sobre la capa y seleccionamos Propiedades. Hagamos clic en la pestaña Campos en el cuadro de diálogo Propiedades de capa, para especificar qué campos aparecerán cuando abramos la tabla de la capa, cómo se nombrarán los campos, utilizando nombres de alias, y cómo se formatearán los campos numéricos. También podemos especificar estas opciones para un campo individual, haciendo clic con el botón derecho del ratón en el encabezado del campo en la ventana de tabla, y haciendo clic en Propiedades. Los datos relacionados con frecuencia, se recopilan y se almacenan en múltiples capas y tablas. Algunos ejemplos de los datos relacionados almacenados en distintas capas y tablas incluyen una capa de parcela, y una tabla de propietario, que contengan información acerca de los propietarios de la parcela. Una capa de estados, y una capa de condado que contenga los datos del censo para cada estado. Una capa de polo de utilidad, y una capa de transformador, que enumera todos los transformadores montados en cada polo de utilidad. A pesar de que los datos están almacenados en distintas capas y tablas, con frecuencia necesitaremos identificar los datos relacionados, para realizar consultas, y editar esos datos. ArcMap proporciona 3 métodos para asociar los datos relacionados: relaciones, uniones, y uniones espaciales. Existen distintos tipos de capas. Algunas capas representan un tipo particular de entidad geográfica, mientras que otras representan un tipo de datos particular. Cada tipo de capa tiene distintos mecanismos para la visualización y la simbolización de sus contenidos, y las operaciones específicas que se realizarán con ellos. Muchas capas tienen conjuntos de herramientas especiales para trabajar con la capa y sus contenidos. Por ejemplo, podemos utilizar la barra de herramientas editor, para manipular las capas de entidad, y la barra de herramientas topología, para trabajar con los contenidos de una capa de topología. Las capas de grupo se utilizan para organizar un conjunto de capas relacionadas. Combinan múltiples capas, que con frecuencia se muestran y se administran juntas. Las capas de grupo ayudan a organizar capas relacionadas en un mapa, y se pueden utilizar para definir opciones de dibujo avanzadas. Existen muchas razones para agrupar las capas para administrar su visualización. Lo veremos en el transcurso de este curso.